Hola, nosotros vamos a presentar Rapid Prototyping and Additive Manufacturing. Nuestros nombres son Julián Samper-Josi, Isabel Cárdenas Millán, Daniel Detjen y María Paula Pulido. Primero iniciaremos con el tiempo de ciclo y el análisis de costos. A continuación, seguiremos con las aplicaciones de la manufactura aditiva. A continuación vamos a presentar el análisis de tiempo de ciclo. Este análisis de tiempo es muy importante ya que nos permite realizar la planeación correcta de los tiempos y de las piezas que vamos a realizar mediante manufactura aditiva. Algunos de los factores que son realmente importantes son el tamaño de la pieza, el número de piezas por ciclo, también el método de formación de la capa y el canal asociado al método en que se lleva a cabo la impresión, y por último se asocia como parámetros del proceso el grosor de la capa. A menor espesor, pues mayor número de capas debemos realizar. Para realizar el cálculo de una capa de impresión obtenemos la siguiente ecuación, donde T de L sería el cálculo de la capa, I el área de la capa, B la velocidad de la boquilla en la superficie y D el diámetro de la boquilla. Finalmente tenemos el tiempo de reposicionamiento y recubrimiento de las capas. Para realizar el cálculo del tiempo de un ciclo de construcción, tenemos en cuenta la sumatoria de los tiempos que calculamos previamente, y adicionalmente tenemos el tiempo de preparación. Esta sumatoria se realiza teniendo en cuenta también el número de capas utilizadas para aproximar la pieza. Hay varias variantes para poder tener en cuenta, entre las que tenemos que si se requiere una estructura para realizar un soporte, por ejemplo cuando tenemos piezas que van flotando un poco, estas requieren de pequeñas estructuras de soporte, a la cual correspondería la primera ecuación. Cuando se requiere una línea de movimiento, el tiempo para completar la capa corresponde a la velocidad de la línea de movimiento multiplicada por la longitud de la boquilla, y cuando se utiliza el modo de capas en canal de tiempo por capa corresponde al tiempo de exposición para formar la capa más el tiempo que ya habíamos encontrado previamente. El cálculo de tiempo entonces nos permite encontrar esta ecuación final en la que podemos integrar todas las variables que construimos previamente. A continuación se presentará un ejemplo del cálculo de tiempo de ciclo de la fabricación de una pieza con lo que hemos explicado hasta el momento. Entonces, para este problema vamos a utilizar la figura 32.10, que es representa la pieza que se va a manufacturar, y se utilizarán las ecuaciones antes vistas. Adicionalmente, pues nos dan algunos parámetros de la pieza, como la base, el espesor de las paredes, la altura, y unos parámetros de la máquina de manufactura, que son el espesor de las capas con las que trabaja, la velocidad de trabajo, el tiempo de posicionamiento y el tiempo de preparación que necesita la máquina. Entonces, para esto inicialmente necesitamos calcular las dimensiones de las áreas y las alturas de nuestra pieza. Entonces, a continuación, como se puede ver acá, pues tenemos que calcular el área de la base, el área transversal de las paredes y la altura de las paredes. Y mediante esto, entonces ya podemos calcular las capas necesarias por cada uno de los pedazos. Y adicionalmente, pues podemos calcular el tiempo de fabricación que se demoraría en hacer una sola capa. Entonces, pues para el caso de la base, pues tenemos el área de la base por la velocidad de la máquina, por el radio que maneja la máquina, más el tiempo de posicionamiento, nos da un total de 27.73 segundos. Y para las paredes hacemos lo mismo y obtenemos un tiempo de 23.42 segundos. Y finalmente, pues podemos calcular el tiempo total, el cual sería el tiempo total de la preparación de la máquina, el número de capas para la base, por el tiempo de cada una de las capas, más el tiempo que se demora realizar cada una de las capas de las paredes, y pues eso nos da el tiempo total que se demoraría la manufactura de la pieza, siendo este un total de 3.77 horas. Análisis de costos. Para poder calcular el costo por pieza fabricada bajo cualquier tecnología de manufactura aditiva se tiene en cuenta la siguiente ecuación, en donde CM es el costo del material por pieza,
CL es el costo de mano de obra por hora, CEQ es el costo de equipamiento por hora, TC es el tiempo de ciclo de construcción en horas por ciclo y UL es el factor de utilización. Este factor multiplica el costo de la mano de obra debido a que para los procesos de manufactura aditiva no es necesario que el técnico o la persona encargada del proceso esté presente durante todo el ciclo. En estos casos, es únicamente necesario que éste configure y deje funcionando el equipo y que ocasionalmente revise que el proceso se esté llevando de manera adecuada. Sin embargo, no es necesario que éste esté presente durante todo el proceso y por eso se tiene en cuenta este factor de utilización. Finalmente, TPP es el tiempo de postprocesamiento, que está multiplicado por el costo de la mano de obra sin tener en cuenta el factor de utilización, ya que para el postprocesamiento sí es necesario que el técnico o persona encargada esté presente durante todo este proceso. Ahora, para ciclos de producción con más de una pieza se tiene en cuenta la misma ecuación que se presentaba anteriormente, solo que ahora se divide por el tamaño del lote en un ciclo, para así poder obtener el valor por pieza. Bueno, ahora vamos a hablar de las aplicaciones de la manufactura aditiva, partiendo de las categorías de diseño, análisis de ingeniería, herramientas y producción de partes. Empezando por la parte de diseño, está claro que el proceso de diseño de ingeniería es de carácter iterativo. Entonces el prototipado rápido permite probar diseños con modelos reales en poco tiempo. Y además el prototipo permite una mayor facilidad de comunicación para transmitir las ideas del diseñador. Esto genera un ahorro en el tiempo de proceso de diseño, una facilidad de visualización de geometrías, mayor detección y corrección temprana de errores en el diseño y mayor capacidad para calcular propiedades de masa, como puede ser el centro de gravedad, gracias a la figura física que se tiene. Entonces, ahora por el análisis y planeación de ingeniería, tenemos la posibilidad de un prototipo de rápida fabricación que abre una serie de posibilidades. Estas podrían ser comparar diferentes opciones de forma y estilo para encontrar la opción más estética, analizar el flujo de fluidos a través de orificios en la pieza, como en una válvula, o alrededor de la pieza, por ejemplo en un túnel de viento, como se muestra en la figura. También se puede hacer un análisis de esfuerzos y falla, que obviamente la figura no es del mismo material del producto final, pero puede ayudar a encontrar concentradores de esfuerzos. Por otro lado, hay fabricación de partes de preproducción para ayudar al proceso de planeación, como las herramientas que vamos a mostrar ahorita. Y hay producción de modelos para ayudar a la planeación de cirugías, por ejemplo, imprimiendo figuras a partir de imágenes de resonancias magnéticas en el caso de medicina. Ahora, el tema de herramientas se refiere a la producción rápida de herramientas o RTM por sus siglas en inglés, y hay dos variaciones, la directa y la indirecta. En la indirecta se crea un patrón para la producción de herramientas o, por ejemplo, moldes, en el caso de fundición de arena, como lo muestra la figura. Y en el RTM directo se fabrica una herramienta funcional o parte de una herramienta funcional, por ejemplo, insertos para cavidades de moldes permanentes para producciones de cantidad limitada en fundición. Por otro lado, la producción de partes, también llamada Direct Digital Manufacturing, se puede ver clasificando los productos de dos maneras. Primero, por tipo de producto, en donde hay partes plásticas en pequeñas cantidades que se podrían producir por inyección, pero el molde sería muy costoso. Hay partes con formas intrincadas o complejas, hay repuestos puntuales donde resulta más práctico producirlos puntualmente que mantener un inventario, y hay productos personalizados como reemplazos óseos, aparatos de ortodoncia o guayos personalizados para futbolistas profesionales, por ejemplo. Entonces, la otra manera de caracterizar es por las características del producto. Entonces, cuando hay geometrías únicas o formas complejas o partes en cantidades muy bajas, incluso de una sola unidad, también cuando hay necesidad de fabricación muy rápida o posibilidad de evitar el uso de herramientas especiales que serían necesarias en caso de otro tipo de manufactura, se usa la manufactura aditiva. Ahora, la manufactura aditiva también genera ciertos problemas. El principal es la precisión dimensional, donde por el grosor de la boquilla se pueden generar dificultades, por ejemplo, para formar esquinas, y también por el tema de las capas, hay superficies curvas que pueden volverse escalonadas. Por otro lado, la variedad de materiales obviamente es limitada, básicamente a polímeros, y también depende del tipo de impresión. Y también las propiedades mecánicas de las partes por el mismo tema de materiales pues son restringidas, y también va de la mano con la impresión, porque la adhesión entre capas, por ejemplo, también puede afectar. Bueno, muchas gracias.